proposiciones, lógica proporcional, tipos de proposiciones con sintaxis, proposiciones simples y compuestas. El equipo está conformado por Jaciel Hernández, Citlali Ortiz y Sabdi de la Cruz. Una proposición matemática es una expresión algebraica que puede acarrear dos valores, ser verdadera o falsa. Las proposiciones matemáticas tienen un valor de verdad, que será la veracidad o la falsedad de su enunciado. Bueno, aquí se encuentra la tabla de expresión y vienen las conectivas. Este símbolo es la conectiva de conjunción y en un enunciado se presenta como i, la v como disyunción y se presenta como o en un enunciado. La negación, que es no, la condición, que sí es sí entonces, y la bicondicional, que es sí y solo sí. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de condicional. Dice, la regla solo es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. P y Q son variables, P es el antecedente y Q es el consecuente. Aquí como lo muestra la tabla de verdad, como dice la regla, que el antecedente es verdadero cuando vale 1 y el consecuente es falso, es 0, solo así se cumple la regla de condición. Concepto de lógica proporcional. Se denominan en la lógica simbólica variables proporcionales cuando enlazamos proposiciones simples con partículas tipo y, o, sí, entonces, etc. Bueno, aquí tenemos otra tabla que es un ejemplo de las conectivas. Hay negación, conjunción, disyunción, condicional material, bicondicional, disyunción opuesta y disyunción exclusiva. Hay varios ejemplos, hay su símbolo y también ejemplos con su enunciado. Por ejemplo, la negación se maneja como no. Un ejemplo es de no está lloviendo. Conjunción se maneja con y. Dice el ejemplo en enunciado, está lloviendo y está nublado. La disyunción es la o y el ejemplo en enunciado es está lloviendo o está soleado. Un ejemplo de conjunción es yo soy padre de familia y tú eres universitario. Esto su simbolización es P, conjunción Q, y también se puede leer P y Q. Bueno, en la tabla de verdad dice que la conjunción es verdadera solo si sus componentes son verdaderos. Aquí en P vemos que es verdadero y Q es verdadero, entonces se cumple esta condición de la conjunción. En los demás es verdadero falso, falso verdadero, falso falso, entonces ya no se cumple la condición. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de la disyunción. Bueno, este es un ejemplo de la disyunción. Dice, o eres varón o eres mujer. O eres varón es P, la O es la disyunción y eres mujer es Q. La tabla de verdad dice que la disyunción exclusiva es verdadera solo si sus componentes tienen valores diferentes. Caso contrario será falsa. Aquí tenemos la tabla de verdad y se cumple en dos ocasiones, que sea verdadera falsa o falsa verdadera. Si es verdadera verdadera, no cuenta, y si es falsa falsa, igual tampoco aplica la ley. Condicionales. Son aquellas proposiciones que se relacionan mediante la conjugación condicional. Un ejemplo es si estudias, entonces triunfarás. Aquí podemos ver cómo es si está el antecedente y después sigue un consecuente. Como decir que toda acción va a tener una reacción, pero pues ahorita lo vamos a ver en la tabla de verdad. Bueno, las condicionales se dividen en directas e indirectas. Ahorita vamos a ver cómo trabajan en sus tablas de verdad. Bueno, en la condicional directa dice que la condicional es falsa solo si su antecedente, recordando que el antecedente era P, es verdadera. Aquí vemos que hay dos verdaderos. Y luego dice si su consecuente es falsa. El consecuente era Q. Solo vemos que se cumple aquí, verdadera y falsa. En otros casos será verdadera y nos da falsa. Es cuando se cumple la condicional directa. Bueno, ahora va la condicional indirecta. Dice que el consecuente y el antecedente van en ese orden. Bueno, un ejemplo dice, te amará siempre que me respetes. Te amará es consecuente, es el efecto,
y me respetes es el antecedente y es la causa. Hay varias formas gramaticales, puede ser P si Q, P ya que Q, P siempre que Q, y entre otras. Y otro ejemplo es ingresé, dado que me esforcé, ingresé es la causa, y me esforcé es la causa. Y la simbolización es P es Q, la flecha hacia la derecha, P. Las negativas. En la tabla de verdad, la negación es una proposición cuyo valor es opuesto de la oposición original. Y en la tabla de verdad, cuando es verdadero va a ser falso y cuando es falso va a ser verdadero. Y se señala con este signo. Negación. Es la negación conjuntiva, es decir, una conjugación de negaciones. Su forma gramatical se representa con el término ni o no, en este caso también puede ser. Se simboliza como negación, P, conjunción, negación, Q. El ejemplo sería ni estudio ni trabajo, y así es como se representaría. Quedaría de esta forma. Bueno, ahora toca la equivalencia. Dice, dos proposiciones o esquemas lógicos A y B son equivalentes si sus tablas de verdad son iguales. Se denota A es igual a B. El ejemplo es, las proposiciones P, conjunción Q, y negación P, bicondicional Q, son equivalentes. Una forma de verificar las equivalencias es observando las columnas resultantes de las tablas de verdad. Bueno, aquí tenemos las de conjunción. En la primera columna sale falso, verdadero, verdadero y falso. Esta es la de conjunción y la de acá es la de bicondicional. En esta columna salen los mismos resultados, que es falso, verdadero, verdadero, falso, así que por ende es equivalente. Las proposiciones simples son aquellas que no tienen oraciones componentes afectadas por negaciones, no, o términos de enlace como conjunciones y, o disyunciones o complicaciones sí, entonces. Proposiciones compuestas. Una proposición será compuesta si no es simple, es decir, si está afectada por negaciones o términos de enlace entre oraciones componentes. Bueno, ya para finalizar vamos a dar un ejemplo de proposición simple y compuesta. La proposición simple es un ejemplo de Carlos Fuentes es un escritor. Es simple porque es verdad. Y una compuesta es si X es un número primo, entonces X es impar, que sería una compuesta.